tardes, hermanas. Bienvenidas a una reunión más de Mujeres Apasionadas. Vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor. Dice el Salmo 28:7: El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Hoy en esta tarde vamos a gozarnos, a alegrarnos, a darle gracias al Señor por todo lo que hemos recibido, por nuestras alabanzas, y vamos a glorificar al Señor en esta hora. Iniciamos, María. Del cielo Él vendrá, todo rey se postrará. Cadenas ya no habrá, su pueblo le alabará, pues quien detiene al poderoso, Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el León se postrarán, todos ante Él se postrarán. Las puertas abren ya y el Rey de Reyes entrará. El Dios de salvación, Él ha venido a liberar. ¿Y quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el León se postrarán, todos ante Él se postrarán. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el León se postrarán, todos ante Él se Señor, hoy levanto mis manos hacia ti, bendiciéndote, maravilloso Dios, todopoderoso.
sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, y a Él sea la gloria, oh, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma anhela de ti. Sácianos, Señor, llénanos, Espíritu Santo. Mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios,
buenas tardes, muy buenas noches, amadas hermanas, amigas, personas que nos estén escuchando. Les saludo con mucho cariño. Es un placer volver a estar con ustedes, amadas hermanas. Hoy me dieron el privilegio, el honor de poder compartir la reflexión de la palabra de Dios en esta reunión especial de mujeres. Agradezco y aprecio mucho, hermana, su tiempo, su interés en estar en esta reunión y poder escuchar la palabra. Eso me habla de mujeres inteligentes, de mujeres virtuosas, y alabo a Dios por la vida de cada una de ustedes. Yo quiero compartir una reflexión de la palabra que va en la línea que estamos abordando ahorita en la congregación con el tema Peleando por ellos. Y quiero partir de una porción bíblica. Solamente leeré 2 versos. Usted tendrá que leer todo el capítulo en casa, y es el capítulo 127 del libro de los Salmos. En la versión que yo le voy a leer tiene como subtítulo Los hijos son un regalo. Quizá en otra versión tenga otro subtítulo, pero es irrelevante. Pero me llamó la atención en esta traducción del lenguaje actual el subtítulo que le pusieron a este capítulo del libro de los Salmos. Solamente le leeré el verso 3 y el verso 4. Dice de esta manera, hermanas, dice: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. Qué bonita porción. Y bueno, yo titulé a mi reflexión Paternidad responsable. Y tendría yo que partir de definir estas 2 palabras. Es muy fácil entender, obviamente, qué es ser padre, y al hablar de la palabra padre estoy incluyendo el ser padre o el ser madre. Y ser, obviamente, hablando de las 2 personas, porque se necesita las 2 personas para engendrar un hijo, para tener un hijo. Así es que es papá, es varón, es mamá, es también la mujer. Entonces, hablando de la paternidad, es muy sencillo definirlo, y es el estado o circunstancia del ser humano al engendrar a otro ser humano. Eso es ser padre. Pero tendríamos que definir también la palabra responsabilidad. Y la responsabilidad es uno de los valores universales, es una cualidad en el ser humano, y es además, escuche esto, la característica de la persona que es capaz de comprometerse y actuar en forma correcta. Y entonces, con estas 2 palabras podemos tener claro de qué vamos a hablar. Es decir, que nosotros tenemos la bendición, tenemos la oportunidad, Dios nos ha hecho así, de engendrar seres vivos. La vida la da Dios, pero Dios a través de nosotros da vida a esa personita. Y bueno, la palabra responsabilidad, como decimos, como ya dijimos, es la característica, apréndase esto, hermano, es la característica de la persona que es capaz, que tiene la capacidad de comprometerse y actuar de forma correcta. Y tenemos que partir, hermano, de algo que nosotros ya conocemos, que a lo largo de todas las enseñanzas que hemos recibido en la congregación, para la gente que ya tenemos algún tiempo ahí, y si usted es la primera vez que escucha esto, tiene que saber que la bendición y la capacidad que como seres humanos tenemos viene del gran creador de todas las cosas, y que dentro de su plan perfecto incluyó que pudiéramos ser padres. Para empezar, hermano, recordemos que el diseño del matrimonio y el diseño de la familia nace justamente del corazón de Dios, del plan perfecto de Dios. Y después de ahí, del matrimonio, viene la familia. Y entonces usted puede leer en Génesis 1, recuerde Génesis 1:27, cuando Dios, después de darles la bendición a la pareja, le dice: fructifiquen, multiplíquense, tengan hijos, llenen la tierra, sojúzguenla, etc. Usted puede tener más información en el capítulo 1 y 2 del libro del Génesis. Luego entonces podemos decir
que es una bendición que viene de parte de Dios, el que podamos ser padres, hermanos. Entonces, esto no debemos perderlo de vista en ningún momento, que el que seamos padre, Dios, es porque Dios nos dio la capacidad, nos ha concedido la bendición y que viene del plan perfecto de Dios. Sí, hermanas, entonces me gustaría que esto lo tuvieran siempre bien presentes para las que ya somos mamás, para las que hemos tenido la bendición de ser madres, de ser padres, hermanas. Tengamos siempre presente que esto viene de parte de Dios. Pero, como todo, hermanos, todo tiene un lado positivo, dijéramos, o quizá un lado negativo, o todo tiene dos caras. La paternidad es como una moneda con dos caras. Es decir, que por un lado es una gran bendición y ha sido diseñado de parte de Dios para nuestra bendición, para nuestra felicidad. Es algo, amadas hermanas, que, usted recuerda cuando tuvo a su primer hijo, a su segundo hijo, tercer hijo y las que tuvieron más de 3, que tuvieron 4 o 5 más. Cada hijo le provoca una emoción, una felicidad, momentos, y cada hijo tiene su lugar. Y justamente usted entiende cuando se siente realizada como mujer, cuando nos sentimos realizados como padres. Recordemos, hermanos, el sentimiento, la satisfacción que nos ha generado el que tengamos hijos. Desde que nuestros niños recién nacieron, en el proceso de su crecimiento, y las que ya tenemos hijos grandes, siguen siendo nuestros pequeños, siguen siendo nuestros niños amados y siguen siendo los regalos que Dios nos dio, por un lado. Pero por otro lado, hermanos, tiene la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad de criar a esos hijos bajo la voluntad perfecta de Dios, bajo el plan perfecto de Dios. Y entonces es, por un lado, la bendición, la dicha y la felicidad que nos genera, pero por otro lado, tenemos que considerar la responsabilidad que implica el que seamos padres. Y bueno, hermanos, pensando, hermanos, hay algo que nos ocupa, nos preocupa y carga nuestro corazón por el buen crecimiento, por el buen desarrollo para toda la gente que forma parte de nuestra congregación. Su situación, hermano, la situación de cada familia, para nosotros que el Señor nos ha puesto con cierta responsabilidad en la congregación, no nos es indiferente, hermano. Por supuesto que no. Sabe que como servidores tomamos tiempo para orar por ustedes, nos tomamos tiempo para bendecirles, nos tomamos tiempo para atenderlos, y esto no porque nadie nos pague, no esperamos la paga de nadie, es por el compromiso que hemos hecho con el Señor, y es nuestro compromiso, hermanos, seguir instruyéndole en la palabra. Entonces, analizando el contexto de los temas, de los invitados que hemos tenido para seguirnos instruyendo en el tema, me puse a pensar, amados hermanos, amadas hermanas, de cómo cada niño que nace en medio de nosotros como pueblo de Dios, o cualquier niño que nace fuera de nosotros, el simple hecho de que sea una vida, amadas hermanas, nacen estos niños con ciertos derechos. Ya por el hecho de ser un ser vivo, la ley material, la constitución política de nuestro país establece que nuestros niños nacen con ciertos derechos. Yo me ponía a pensar en todo esto. Por un lado, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero por otro lado, existen leyes espirituales, existen principios espirituales, existe un plan de Dios que también establece derechos para los niños. Y yo me preguntaba, ¿hasta dónde hemos tomado conciencia de la responsabilidad, del derecho de cada uno de los niños y hasta dónde estamos cumpliendo esos derechos? Le voy a poner un ejemplo, hermano. Solamente tome 3 o 4 de la Constitución, los más sobresalientes. Usted puede informarse,
puede abrir la página de la UNICEF, de la ONU, y usted va a encontrar mucha información. Por ejemplo, dice que el número 1, el niño tiene derecho a la vida, pero no a cualquier vida. Tiene derecho a vivir y tiene derecho a una vida que le garantice su supervivencia y desarrollo. Es decir, tiene derecho a vivir y hacerlo en condiciones óptimas. O sea, no es nada más vivir por vivir, no es sobrevivir, sino el niño nace con el derecho legal de vivir en condiciones óptimas, es decir, en condiciones apropiadas, adecuadas, ideales para el buen desarrollo del niño. Mire el segundo derecho. Dice que el niño tiene derecho a la salud, es decir, que tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a servicios médicos. Número 3. Tiene derecho a la protección. Es decir, que los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar. Es decir, que todo niño tiene derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato, discriminación y explotación. Ponga usted atención, y ese es el cuarto y el último que vamos a tomar en cuenta. Son muchos más, repito, usted tiene que conocerlos. Tiene derecho a la educación. Todo niño tiene derecho a recibir una educación. La básica en nuestro país es gratuita y obligatoria. Y esta educación le va a permitir al niño disfrutar de una vida social y a construir su propio futuro. ¿Qué tal? Y de repente, hermanos, como cristianos, espiritualizamos tantas cosas y sobreespiritualizamos nuestra forma de vida que dejamos de lado las leyes humanas. Sin embargo, estamos obligados a cumplir como hijos de Dios las leyes espirituales y como ciudadanos mexicanos las leyes políticas de nuestro país. Y la verdad es que a mí me causa un sentimiento en mi corazón, hermanos. El que podamos tomar conciencia, amadas hermanas, de la responsabilidad tan grande, del paquete tan grande que hemos aceptado cuando usted y yo decidimos ser padres, decidimos ser madres. Sobre todo cuando volteo a ver la palabra de Dios y puedo entender que Dios nos ha confiado. Escúcheme bien, hermano. Dios nos ha confiado la vida de esos seres humanos. Dios ha puesto en nuestras manos, nos ha confiado la vida de nuestros hijos. Y debemos considerar que todo ser humano, hermano, es semi-eterno. Es decir, que tiene un principio, pero no tiene fin. A diferencia de Dios, que es eterno, que no tiene principio ni no tiene fin. El ser humano, la vida de nuestros hijos, son seres humanos que tienen un principio, pero que no tendrán un fin. Luego entonces, tenemos que tomar conciencia, hermanas, siempre, y el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, y nos redarguya, y sea el Espíritu Santo quien nos traiga conocimiento, revelación, sabiduría para cumplir con este compromiso que hemos adquirido de manera voluntaria. ¿Y qué tenemos que pensar en la atención y el cuidado de los hijos, hermanos? Todo ser humano, y usted y yo lo sabemos, lo hemos aprendido en nuestra congregación, que todo ser humano está constituido por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y que somos responsables de atender a estos niños en estas 3 áreas: en el área espiritual, en el área emocional y en el área material, es decir, el área física. ¿Sí, hermana? En el área espiritual, ¿cuál sería, hermanas? Pensemos todas juntas.
¿Cuál sería el compromiso que tenemos delante de Dios? ¿Qué tenemos que hacer en esa educación espiritual, en esa formación espiritual que tenemos que darles a nuestros hijos? Sin duda, seguramente usted ya lo tiene ahí en su pensamiento. Sin duda, lo primero que nos debe preocupar y ocupar es que nuestros hijos, desde pequeños, conozcan a Dios. Que en la edad que los niños tengan, sean expuestos a las cosas de Dios, desde que los niños nacen, hermanos. Quizá de repente pensamos que los niños no tienen conciencia, que los niños no perciben lo que se mueve a su alrededor, pero déjeme decirle que si usted piensa así, estamos en un error. Por supuesto que los niños, desde el vientre de nuestro vientre, desde el vientre de su madre, los niños perciben tantas cosas, reciben a través de la mamá tantas cosas, y cuando ya están fuera de nuestro vientre, cuando nuestros hijos están en nuestra casa, están percibiendo, por cuanto son entes espirituales, están percibiendo todo lo que se mueve. Así es que no se confíe pensando que el niño no sabe, no entiende, no tiene conciencia. Por supuesto que sí. Entonces, desde que los niños nacen, tienen que ser expuestos a la presencia de Dios. Tenemos que generar una atmósfera, un ambiente de tal manera que los niños perciban la presencia y el mover de Dios en nuestra casa, alrededor de su cuna. Y hermano, yo le pido que no mis palabras, que no sea esta sencilla enseñanza, porque esto es información. Si usted la recibe y le pide al Espíritu Santo que le revele esta palabra, el Espíritu Santo lo va a hacer, hermana. Y usted se va a sorprender de cómo el Espíritu Santo le va a ir dando sabiduría, entendimiento, revelación, conocimiento. Yo recuerdo cuando recién nació nuestro primer hijo, mi esposo, como joven que era, más joven que ahora, le gustaban las películas de espantos. Las películas de terror, pues a todos los jóvenes les gustan, ¿no? Y de repente pensamos que es algo normal. Y recuerdo que cuando nació nuestro primer pequeño, mi esposo tenía cierta cantidad de películas en ese tiempo, en el formato VHS. Y un día, orando yo con mi hijo en su cuna, algo me dijo. A mí particularmente no me gustaba ese tipo de películas, nunca me han gustado, pero algo me dijo: esos videos tendrán que deshacerse de ellos. Y yo le comenté a mi esposo y le dije: cielito, no creo que sea prudente para nuestro hijo que estén esas películas ahí. Mi esposo, pues quizá una persona madura en el conocimiento de Dios, quizá no pensaba que pudieran afectarle a él como adulto, pero yo sentí de Dios que teníamos que limpiar nuestra casa con ese tipo de películas. Quizá eran poco inofensivas, pero yo lo sentí, hermanos. Y yo le transmití este sentir a mi esposo y me dijo: sí, tienes razón, y lo hicimos. Y entonces el Espíritu Santo nos ha ido diciendo muchas cosas en ese sentido. Entonces tenemos que cuidar de nuestros hijos, educarlos y formarlos, hermanas, en ese contexto espiritual. Los niños van creciendo y a la edad que los niños van tomando conocimiento, van tomando conciencia de las cosas, tenemos que estar muy a las vivas para ver en qué momento los niños empiezan a percibir, a aprender, a relacionarse con Dios, y que nuestros hijos lo más pronto posible tengan un encuentro con Jesucristo. Que nuestros niños conozcan al Dios Todopoderoso en quien hemos creído. Que desde pequeños los niños sean instruidos en la fe. Que ellos crezcan, hermanos, en ese camino de la mano de Dios. Qué responsabilidad, hermanos. No es fácil, no es fácil. Se requiere muchas cosas, hermanos. Pasemos a la segunda parte. Hay mucho que hablar de la parte espiritual, pero tenemos poco tiempo. Pasemos a la segunda parte, la parte emocional. En la parte emocional tendríamos, hermanas, tenemos el compromiso de brindarles un ambiente de amor, un ambiente de aceptación, de comprensión, de seguridad. Y de esta manera, hermanos, proyectarlos al cumplimiento de sus sueños y proyectos de acuerdo al plan de Dios para esos pequeños. Nuestra casa tendría que ser un lugar de refugio.
Nuestra casa, hermanas, sí o sí, tiene que haber un ambiente donde nuestros hijos se sientan amados, se sientan aceptados, se sientan seguros. No sientan que son rechazados, condenados, juzgados, menospreciados. Eso va a formar su ser interior en el aspecto emocional. Es ahí, hermanos, donde es en nuestra casa, en ese ambiente, donde nuestros hijos tienen que desarrollar una personalidad de seguridad, una identidad de seguridad, de aceptación, y de esa manera los vamos a proyectar para que ellos cumplan sus sueños. Pero cuando no es así, los niños crecen con serios problemas de identidad, con serios problemas de seguridad. Son niños inseguros, son niños que creen que no tienen la capacidad de llegar a ser profesionistas. Son niños que se van conformando en el camino y que nunca llegan a realizarse, hermanos. Ese no es el plan de Dios para nuestros hijos. Por otro lado, hermanas, en la parte física, yo sé que usted también ya, por eso le decía que no es nada nuevo lo que estamos reflexionando. Pero yo creo que Dios, en su plan perfecto, hermanos, en todo momento nos está recordando la palabra y nos está recordando el plan de bien que tiene para nosotros. En la parte física, usted sabe que tenemos que proporcionarles, ¿qué? Alimentos, vestido, calzado, casa, escuela, diversión y medicinas. Porque en algún momento se necesita todo. Y todo esto cuesta. Es que no podemos, hermanos, tener un hijo nada más por... No debería ser así, hermanos. No debería ser así. Nada más porque las cuentas no se nos dieron. Porque fue una noche de pasión. No tendrían que ser nuestros hijos. En este nivel de conocimiento que tenemos como hijos de Dios, no tendrían que ser nuestros hijos así. Sin embargo, si ya están nuestros hijos y usted me dice es que yo, pues la verdad es que el Señor me ha sacado de un ambiente nada agradable, bendito Dios, ya tiene a sus hijos, hermanos, ya pasó. Dios está haciendo cosas nuevas en medio de nosotros. Y para usted que tuvo a sus hijos fuera del plan de Dios, quizá, hay remedio. Como escuchamos el domingo en la predicación, hermanos, siempre es tiempo de nuevas decisiones. Siempre es tiempo aceptable. Dios siempre nos da oportunidades y Dios está tratando con nosotros en diferentes cosas, hermanas. Ahora, hermanas, la pregunta es, ¿qué necesitamos para criar a nuestros hijos de la manera más responsable? ¿Qué se requiere para practicar una paternidad responsable? Hay muchas cosas que analizar, hermanos. No tenemos tiempo, pero voy a hablar de dos cosas que creo que son fundamentales, básicas. Número 1, hermanos, tenemos que tener un buen fundamento, una buena base. Y esto me habla de tener la capacidad, de tener el conocimiento y de tener la preparación para ser padres. Y ahora me pregunta usted, Elsa, ¿y dónde se estudia para ser padres? ¿Dónde se estudia para ser esposos? Sí, efectivamente, no hay escuelas para estudiar para ser esposos. No hay escuelas para estudiar para ser padres como tal, como una carrera profesionista. No la hay. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos la mejor escuela, el mejor centro de capacitación, las mejores bases de parte de Dios a través de su palabra. Por cuanto el matrimonio y la familia y el tener hijos viene del corazón de Dios, del plan y del proyecto perfecto de Dios, Él es el diseñador, Él nos da el manual a través de su palabra. Por eso es que en el pueblo judío, hermanas, recordemos una orden muy puntual, muy específica que Dios le dijo al pueblo. Primero les leo Efesios 6:4, ya en el Nuevo Testamento. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les dice a los papás, Efesios 6:4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas.
Así dice la traducción del lenguaje actual. Y la NBI dice, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Listo. Ahí está la clave, hermanos. ¿Cómo es que debemos criar a nuestros hijos? Con las enseñanzas cristianas. Debemos educarlos con las enseñanzas cristianas, con la disciplina y la instrucción del Señor. Por eso en nuestra congregación y en toda congregación cristiana siempre vamos a hacer hincapié, hermanas, en que tenemos que leer la palabra, tenemos que conocer la palabra, tenemos que ser instruidos a través de la palabra para ser padres y para ser los mejores hijos de Dios en todas las áreas. Por otro lado, el mandamiento más importante en el Antiguo Testamento, les decía, en el pueblo judío, mire, es Deuteronomio 6, del 4 al 9. Se lo voy a leer, todo es súper interesante. Esta confesión, esta parte de esa porción de la Biblia, es una confesión de fe para el pueblo de Israel. Le llaman el Shema. Y mire lo que dice. Escucha, para empezar. La palabra escucha, en nuestro contexto, en nuestro español latino, es simplemente, para nosotros es escucha, pon atención, oye, pero es diferente. Oyes por naturaleza, porque tu oído fue diseñado para eso, pero aquí el escuchar implica acción, es decir, pon atención, escucha con atención y actúa. Esa es la traducción correcta de la palabra escucha. Y mire lo que dice, escucha Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios. Dice, el Señor nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Mire lo que les dice. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. ¿Qué orden? Escuche, no es una sugerencia, no es una opción, es una orden terminante. Haz esto y esto. Tomemos la parte que se refiere a los hijos. Dice que se las leamos, que se las enseñemos, que los niños lo memoricen. Ya en otro momento he compartido la forma de educación de los niños judíos de acuerdo a sus edades. Hermanos, cuando un niño judío llega a los 5 años, escuche bien, a los 5 años, el niño judío ya conoce muy bien la Torá, se la sabe, porque todos los días la aprende, todavía la repite, la canta, la vuelve a repetir. Y aún más, como una señal física, los judíos hasta el día de hoy, los judíos de sangre pura, los ortodoxos, les dicen, todavía usan esta señal. Hay una práctica que se llama, se me está olvidando, las filacterias. Son unos rollitos que se ponen en una cajita donde está la Shema. Son unos rollitos de cuero haciendo alusión a esta orden y que la traen en su manita. Y con unas cuerditas de piel se lo enredan, quizá usted lo haya visto en alguna imagen, y una de ellas, hermanas, acá tienen otra cajita donde también hay filacterias, esos rollitos, y ya entonces están conectadas la frente y la de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Porque ahí dice que se lo ponga como señal en su mano y en su frente. Y esta cuerdita pasa por su corazón. Y entonces habla de tener la ley de Dios en nuestros pensamientos, de sembrar la ley de Dios en el pensamiento de nuestros hijos, en la educación y en la formación de nuestros hijos, pasa por su corazón y produce una acción a través de sus manos. Usted puede documentarse más al respecto. Lo del pueblo judío en cuanto a la educación de los niños, hermanos, tiene prácticas muy bonitas que nosotros tomamos como símbolo. Nosotros no somos judíos ni practicamos esos rituales, pero tienen una enseñanza muy, muy bonita. Por ese lado. Por otro lado, quiero comentarle, hermana. El libro de los Proverbios, la palabra
proverbio quiere decir dicha, refrán o máxima. Y es una dicha, es un refrán o es una máxima expresión de sabiduría. Y entonces el libro de los proverbios es uno de los libros más usados en ciertas culturas para la educación de niños de la nobleza. No crea usted que para cualquier familia, para niños especiales, hijos de reyes. Y eso me llama mucho la atención, hermanos. Y que es tomado como un libro de texto especial. Y sabe que a mí me sorprende que usted y yo lo tengamos en nuestras manos, traducido a nuestro idioma, y que podamos ser receptores de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y que hoy nosotros gocemos de ese material, que lo tengamos en nuestras manos y podamos echar mano para educar, para formar a nuestros hijos. Yo siempre les digo, hermanas, apréndanse proverbios. Hay un plan que yo he llevado y que el mes tiene 30 días o 31. Proverbios tiene 31 capítulos. Hermana, lea uno todos los días. Aparte de su porción bíblica, de acuerdo a su programa que esté leyendo, lea un capítulo de proverbios. Y si se lo puede memorizar, hermano, memorícelo. Memorice la sabiduría para que usted a su vez la transmita a sus hijos. Estaba leyendo en Proverbios 22, 17 y termina hasta el capítulo 23. Empieza en el 22, 17 y termina hasta el capítulo 23. Esta porción, este tema, y en la versión lenguaje actual le pusieron cucharadas de sabiduría. Dice, mire, hermana, le voy a leer una parte. Presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. Si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una grata experiencia. ¿Qué tal? Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos estas herramientas que son valiosísimas, hermanos. La gente que no se ha querido dar oportunidad de conocer a Dios, de conocer el estilo de vida que enseña el evangelio, que enseña el cristianismo, se está perdiendo de todo esto. Entonces ellos tienen justificación, hermanos, para no tener buenos hijos, pero nosotros no tendríamos justificación, hermano. Tenemos lo más poderoso, hermano, que es la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer, hermanos, que no es fácil. Por supuesto, nadie dijo que ser padre es fácil. Yo creo que es el trabajo, es la profesión más complicada, más comprometedora y de mayor responsabilidad para el ser humano. Pero esta es una base, es un fundamento, es lo más grandioso que podemos tener. Por otro lado, hermano, complementando a esta base, por otro lado, hermanas, tenemos que reconocer que no lo sabemos todo. Y que hay gente que se ha especializado en educación de los niños. Hay pedagogos, hay psicólogos, hay maestros, hay otras profesiones que nos complementan como complemento solamente a la educación de nuestros hijos. No nos cerremos, hermanos. Ese es el peor error que puede tener el ser humano y más nosotros como cristianos. El saber que lo sabemos, el pensar, que lo sabemos todo. El creer que nosotros podemos controlar a nuestros hijos, que nosotros somos suficientes, somos autosuficientes para educar a nuestros hijos y que no necesitamos de nadie, ni de la gente de la iglesia, No, error. Ese orgullo nos va a llevar al fracaso. Reconozcamos que no lo sabemos todos y que necesitamos urgentemente el apoyo, la base, el fundamento de la palabra y la ayuda de algunos especialistas. Esa es la primera parte, el fundamento. Por otro lado, hermanos, la segunda parte que necesitamos, tener una buena actitud para criar a nuestros hijos en bendición, para practicar una paternidad responsable. Y a esa buena actitud yo le llamo sabiduría. Escuche bien. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saber aplicar los conocimientos que tengamos. Porque aunque usted se aprenda todos los proverbios de memoria, si usted no sabe en qué momento aplicarlos, aquí en la parte de la sabiduría, tenemos que aprender a saber cuándo.
cómo, por qué y para qué vamos a aplicar esos conocimientos. Por ejemplo, hermano, la Biblia dice que corrijas a tu hijo con vara. ¿Es de Dios? Sí, es de Dios. ¿Es sabiduría? Es sabiduría de Dios. Pero, ¿de qué se trata? ¿De pegarles a los hijos cuantas veces se equivoquen? Se la va a pasar dándole varazos todo el día, porque son niños, porque se equivocan, porque no son responsables, porque son inmaduros y entonces cometen muchos errores a lo largo de su educación. Usted no puede pasarse golpeando todo el día al niño. ¿De qué manera tiene usted que hacerlo? Bueno, ahí es donde usted necesita sabiduría. Recuerdo alguna vez una prima de mi esposo que tuvo gemelitos, ya había tenido un baby antes, y entonces conoce a mis hijos y me se acercó en una reunión familiar y me dijo: Elsa, yo necesito que tú me des un consejo de cómo educar a mis hijos. Por favor, ayúdame. Me llega una bendición y de repente me llegan dos juntas. Yo necesito que tú me ayudes. Y le dije: el conocimiento de la palabra y la sabiduría de Dios son las herramientas más valiosas que te puedo recomendar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, repito, cómo, cuándo y por qué o para qué, en qué momento vamos a educar a nuestros hijos, hermanos. ¿Qué les vamos a decir en las diferentes etapas que los niños están viviendo, hermanos? Por ejemplo, hay una etapa formativa. Esto lo dicen los pedagogos, lo dicen los psicólogos. Hay una etapa formativa de los niños. Usted tiene que aprovechar esa etapa para enseñarle todo lo que el niño en su nivel, en su capacidad pueda recibir, pueda procesar, pueda aprender. Hermano, lo que usted no aproveche en esa etapa después va a ser difícil. Lo va a aprender, pero con mucha más dificultad. Y lo que usted no logre sembrar en esos niños, cuando son niños, cuando sean adultos, hermano, solamente un milagro de Dios puede cambiar la vida de nuestros hijos. No es imposible. Los milagros de Dios existen para los cambios de nuestros hijos. Pero entonces ahí entra la sabiduría, hermanas. Corrige a tu hijo, dice Proverbios, a tiempo, entre tanto que hay esperanza. Y por eso también Proverbios dice: instruye al niño en su camino, en su destino, en lo que el niño debe ser, y cuando éste crezca no se va a apartar de esas enseñanzas, de ese camino que uno como madre, que uno como padre le enseñó, hermanos. Y entonces ahí entra la sabiduría, hermanos. Pero efectivamente usted también estará diciendo: pero ¿y cómo adquiero la sabiduría? Y entonces vuelvo a lo mismo, hermanos. Tenemos que ser humildes y reconocer que no tenemos sabiduría. Que por nosotras mismas no tenemos sabiduría. Y entonces seguramente usted ya está pensando: qué bueno que conoce la palabra, hermano. Ya está pensando: ¿qué dice Santiago? Si a alguien le falta sabiduría, ¿qué dice? Pues pídala a Dios. Si alguno de ustedes, Santiago 1:5, no tiene sabiduría, sencillo, hermana, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarle nada en cara. Pero eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Y hermanos, en la medida que tomemos conciencia de que estamos formando vidas, seres humanos, personitas que tienen que cumplir el propósito de Dios y que tenemos que formar en ellos, tenemos que hacer de ellos verdaderos ciudadanos del reino de Dios, pero también hacer buenos ciudadanos de nuestro México. Hay una frase, una expresión que luego decimos: ¿qué México le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo creo que también sería importante meditar: ¿qué hijos le estamos dejando a México? ¿Qué hijos estamos formando, hermanos? ¿Qué responsabilidad tan grande, hermanos? Entonces, tenemos que considerar, con esto termino, yo, hermanos, no crea que le digo a mi esposo: Dios me guarde, hermanos, de sentir que yo soy la mejor madre, que he sido una excelente madre, porque no lo he sido. Porque hemos tenido también que aprender a depender de Dios en todas las cosas, pero creo que a estas alturas podemos decir que nuestros hijos viven dentro de lo decente y conocen a Dios, hermanos. Quiero, por último, que tomemos en cuenta
estas consideraciones. Ya lo dije, estamos formando a la siguiente generación. Lo que nosotros hagamos hoy va a trascender en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. Y hermanas, no olvidemos nunca que Dios nos ha llamado a cambiar el rumbo de nuestras generaciones, a cambiar el destino de nuestros descendientes. Nosotros somos clave para que nuestras generaciones cambien. Otra consideración. Estamos forjando nuestro futuro como adultos mayores. Siempre tengo presente un proverbio que dice: el que cuida de la higuera comerá de su fruto. Es Proverbios 27:18. Otra versión dice: ¿quieres buena fruta? Cuida del árbol. Y entonces, nos estamos forjando a través de nuestros hijos nuestro futuro, porque es cierto que nuestros hijos cuando son pequeños dependen de nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a cierta edad, cuando ya no podemos trabajar, cuando ya no generamos ingresos, cuando ya el tiempo del cuerpo de sanidad empieza a escasear y viene el tiempo de enfermedad, empezamos a depender de los hijos, hermano. Y si usted crió buenos hijos, hermano, niños productivos, niños que estudien, que sean candidatos a tener un buen trabajo, el primer bendecido va a ser su hijo, pero usted, como consecuencia, va a ser también bendecido. Porque ese hijo va a tener para sostener a su familia, para cumplir con sus obligaciones, pero todavía va a tener para bendecirle a usted. Qué complicado, hermanos, es ver papás que tienen que ayudar hasta a los hijos casados y que tienen una gran carga en su corazón porque sus hijos van sobreviviendo y los papás dicen: es que tengo que apoyar a mi hijo. Y tantas cosas, hermanos. Entonces, tomemos conciencia de eso. Queremos disfrutar de una buena fruta, hermano, cuide del árbol, que son sus hijitos. Estamos, por otro lado, hermanos, formando ciudadanos para nuestro país y para el reino de Dios, ya se los dije. Y por otro lado, hermano, estamos dando testimonio del Dios todopoderoso que tenemos. Y nuestro testimonio, nuestras acciones, el resultado que nosotros tengamos con nuestros hijos, hermanos, va a ser testimonio para los demás. Y ellos verán la obra de Dios en nuestra familia, la obra de Dios en nuestros hijos, y dice la palabra, y glorificarán a Dios. Cuando vean tu luz alumbrando, cuando vean el crecimiento de tus hijos, y la gente se va a preguntar: ¿cómo le haces para educar a tus hijos? Todo es para gloria de Dios, hermano. Recuerdo la estilista que me atendía en ese tiempo. Conocí a mis niños, eran unos niños de 7, 8 años quizá en ese tiempo. Y un día me dijo: señora, ¿cómo le hace para tener unos niños educados? Y aproveché la oportunidad. Y le dije: chica, no hay mejor manera de formar y de educar a nuestros hijos con los principios que establece la palabra de Dios. Y eso fue un motivo para poder compartirle a esta chica, porque tenía 2 niñas más pequeñas. Y dijo: ¿sabe qué, señora? Me interesa mucho saber cómo educar a mis hijas. Le compartí la palabra, empezamos a platicar por varias ocasiones y hoy por hoy esta chica se congrega en una iglesia muy cercana. Ya su esposo también se convirtió, sus niñas están estudiando en el discipulado de la iglesia, una ya se graduó y está tan feliz esta chica con el conocimiento de la palabra, que ha enriquecido su vida para educar a sus hijas. Su hija mayor ya está en la universidad y me ha compartido todas sus bendiciones. Entonces, hermanos, en la medida que nosotros demos buen testimonio a través de esa paternidad responsable, el reino de Dios va a ser extendido, hermanos, y el nombre de Dios glorificado. Y como resultado, amadas hermanas, lanzaremos a esas flechas que traemos en nuestra aljaba, porque esos son nuestros hijos, dice el salmista, unas flechas en nuestras manos, unas flechas que estamos formando, que estamos limpiando, que le estamos dando forma y que en su momento tenemos que lanzar a nuestros hijos. Y depende, hermano, de la paternidad que nosotros hayamos practicado, responsable o irresponsable, entonces nuestros hijos serán lanzados. Hay 3 opciones: a una zona de fracaso, a una zona de mediocridad o a una zona de éxito.
Yo no quiero preguntarle, obviamente, ¿a cuál quiere usted lanzarlo? Por supuesto que nuestro ideal tiene que ser lanzar a nuestros hijos a una zona de éxito. Por otro lado, nuestros hijos, hermanos, analizando el ambiente, el contexto del cual nos estamos quejando, que si las leyes, que si están autorizando esto, que si la ideología de género, que si tantas cosas. Y yo creo, hermanos, yo creo personalmente, estoy convencida de que si nuestros hijos tuvieran buena educación, buena formación y tuvieran convicciones propias, no tendríamos que estar tan preocupados por los nuestros, quizá por los otros, pero no por los nuestros. Nuestros hijos no tendrían por qué vivir como víctimas de la circunstancia, sino nuestros hijos tendrían que marcar la diferencia en esta sociedad tan llena de pecado. Cuando nuestros hijos, hermanos, están en casa, en un ambiente seguro, cuando con esa práctica de paternidad responsable, hermanos, generamos un ambiente seguro a nuestros hijos, no importa lo que pase a nuestro alrededor, hermanos. Yo recuerdo una ocasión y meditando en esta clase, hermanos, trajo Dios a mi memoria el recuerdo de una ocasión que hace que será quizá unos 10 años aquí en nuestra calle. De repente vino lo que llamamos un torbellino, pero en ese momento no era torbellino, sino era como un tornado. Y en esa ocasión estaba yo con mi perrita, y mi perrita, dicen que los perritos perciben con anticipación las cosas, y yo vi de repente que mi perrita se subió corriendo, estábamos en la sala, se sube a la recámara, y me llamó la atención que se subiera corriendo. Y entonces yo la seguí, y cuando llegué a la recámara, la perrita estaba abajo de la cama, y yo le dije, Reinita, ven, y traté de sacarla. ¿Qué pasó? Quizá unos medio minuto, salió, la abracé y en ese momento se empezó a escuchar el ruidero del remolino que se convirtió en un tornado y yo abracé a mi perrita. Mis hijos estaban en ese tiempo en la escuela, en la universidad. Abracé a mi perrita y le dije, tranquila, no pasa nada, Reinita, no pasa nada. Y se oía, hermano, yo me sentía como si estuviera dentro de una licuadora. Y me asomé por la ventana para ver qué pasaba y vi cómo volaban láminas, volaban tantas cosas, basura, incluso cosas pesadas alrededor de la casa y solamente golpeaban la casa con fuerza y que duraría quizá un minuto, pero fue un susto terrible. Y cuando terminó, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Nunca lo había experimentado. Y recuerdo que le dije, tranquila. Y en ese momento, hermanas, vino a mi mente el pensar que justamente a veces así se ponen las cosas. Pero cuando estamos en un lugar seguro, cuando tenemos una casa segura, cuando tenemos una protección segura, no pasa nada. Pasó un ratito después, toda la gente salimos a la calle y vimos los destrozos que el pequeño tornado hizo. A 2 casas arrancó un árbol como de 5 metros, hermanos, de raíz. Era impresionante ver cómo lo dejó a la mitad de la avenida. Y tantísima basura y cosas que luego tenemos en las azoteas y que el tornado se llevó. Y esto me enseñó, hermanos, que efectivamente nuestros hijos están expuestos a esas cosas. En este tiempo estamos luchando con estas cosas, en otro tiempo se han luchado con otras y quizá más adelante nuestros hijos tengan que enfrentar otras cosas. Pero mientras nosotros construyamos, hermanos, un hogar seguro, un hogar de bendición, nuestros hijos estén protegidos con la cobertura espiritual que Dios nos ha mandado a hacer con ellos, hermanos, nuestros hijos estarán seguros, porque nuestros hijos son ovejas del Señor. Y dice Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las va a arrebatar de mi mano. Anhelo con todo mi corazón, amada hermana, que el Espíritu Santo le traiga la revelación de esta reflexión y que sea el Espíritu Santo quien la haga tomar conciencias, porque no son mis bonitas palabras, no son las predicaciones tan bonitas que recibimos en la congregación a través de cada una de las mujeres que tenemos esta bendición, hermanas. Nosotros quisiéramos, quizá como a veces decimos, quisiera escribirte, les decimos a nuestros hijos, quisiera escribirte las cosas en la mente para que las tengas ahí. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu. Dijo en el tiempo antiguo, voy a quitar ese corazón duro, ese corazón de piedra. Y la ley que un día escribí en tablas de piedra, hoy la voy a escribir en un corazón sensible, en un corazón de carne. Dios está interesado en esto, hermanos. Que el Espíritu Santo le revele esta gran responsabilidad que tenemos
que adquirimos en el momento que decidimos tener a nuestros hijos. Dios le bendiga, amada hermana. Le amamos. Y Dios, si nosotros como seres humanos estamos interesados en que usted sea el mejor papá, y que el día que tengamos, hermanos, que rendir cuentas, porque vamos a rendir cuentas, por supuesto que vamos a rendir cuentas, el día que Dios nos llame para rendir cuentas por la educación y la formación de nuestros hijos, hermanos, tengamos la felicitación del Señor, y que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, fuiste fiel, hiciste bien las cosas, entra al gozo de tu Señor. Y que no seamos siervos como padres reprobados. Le amamos, hermano, y deseamos que la palabra llegue a su corazón, le dé formación y forme en usted el carácter de Jesucristo. Le bendigo en el nombre del Señor y nos veremos muy pronto, hermanos. Gracias a Dios por la palabra que hemos recibido, hermanas, en esta tarde a través de nuestra hermana Elsa. Hemos sido edificadas y bendecidas. Ahora vamos a pasar a un tiempo de avisos. El día jueves tenemos reunión general a las 7 p.m. El día viernes, reunión de edificadores a las 8 p.m. El día sábado tenemos devocional de niños a las 6 p.m. y oración de varones a las 8 p.m. Dios te bendiga, no te olvides conectarte. Bye.